Emociones que matan, capítulo 4. Las peores emociones para el corazón. Hace años un pastor vino a verme. Carl tomaba 3 medicamentos para la presión arterial, que no hacía mucho para regular su hipertensión. Había visto a una cantidad de doctores que no habían encontrado la clave para bajar y controlar su nivel de presión, alarmantemente elevado. La condición de Carl era errática. A veces su presión era normal, pero de repente saltaba, con niveles sistólicos de más de 200, lo normal es menos de 140, y distólicos de más de 130, lo normal es menos de 90. En mi consultorio, tanto el personal como yo nos tomamos el tiempo para sentarnos con pacientes como Carl y encontrar si hay algún evento emocional que pudiera estar causando una dolencia o enfermedad en particular. Una y otra vez hemos hallado que los factores emocionales aparecen vinculados directamente a la enfermedad. Otras veces son los factores físicos la causa de la enfermedad. Carl no era obeso, así que no había razón evidente para su hipertensión. Cuando me senté con Carl, le pregunté específicamente sobre eventos que pudieran haber estado presentes en su vida. Cuando le diagnosticaron por primera vez los problemas de alta presión, me dijo que había perdido su puesto como ministro después de una división particularmente mala en la iglesia. Había dejado su puesto con gran enojo hacia las personas que él percibía que habían apoderado del control de la iglesia. No me sorprendió lo que Carl me dijo, porque a lo largo de los años he descubierto que los pastores y otras personas que trabajan tiempo completo en obras cristianas o de caridad suelen tener dificultades para perdonar o que ellos creen que le han lastimado o dañado espiritualmente. Muchas de estas personas son gente profundamente sensible, que se sienten heridas fácilmente cuando creen que les han jugado mal, injustamente, o que le han acusado, culpado o criticado sin causa. En lugar de demostrar que estas heridas internalizan los sentimientos y permiten que se conviertan en una mezcla fatal de ira y hostilidad, hablé con Carl sobre su necesidad médica de perdonar a los que le habían lastimado. No estaba preparado para lo que explotara en ira instantánea. Como volcán en erupción, dio un grito tan fuerte que lo oyó la oficina entera. Los gritos de Carl siguieron durante un rato largo, con afirmaciones contundentes de odio hacia los que le habían robado su iglesia y habían manchado su valor como pastor. Cuando se calmó un poco, después de ventilar sus emociones guardadas, quizás durante mucho tiempo y por primera vez sacadas a la luz desde que había dejado su pastoreado unos años antes, me dijo que sabía que debía perdonar y que por fin sentía que podía hacerlo. Carl comenzó entonces a pronunciar palabras de perdón hacia la gente que había retenido como rehenes de prisión en su corazón, a los que 15 minutos más o menos de su presión arterial le había sido de 220, 130 bajó a 160/100. Su rostro casi distorsionado en una mueca de dureza silenciada en sus facciones, se había relajado al punto que parecía otra persona. ¿Por qué cosas valen la pena morir? Sin duda, la hostilidad, la ira y el enojo están primeros en la lista de emociones tóxicas que generan reacciones extremas de estrés. Hostilidad es el término que usamos con frecuencia para describir diversas emociones dañinas. Técnicamente, la hostilidad se define como un sentimiento de enemistas, mala voluntad, antagonismo, etc. Es un estado continuo, algo así como una visión o perspectiva perpetua. La persona hostil se irritará excesivamente y se enojará con facilidad ante circunstancias tribales que otras personas no les afectan. El cardiólogo Robert Helion ha descrito a la persona hostil como quien reacciona a la alta temperatura, quemando $1 de energía por cada centavo de molestia o estrés.
gasta $5 de energía en un problema de 2 centavos. En 1980, el Dr. Redford Williams y sus colegas de Duke University demostraron que la obtención de un alto puntaje en una prueba de hostilidad que consistía de 50 ítems se relacionaba positivamente con la severidad de la enfermedad coronaria. La prueba de hostilidad utilizada en esta investigación forma parte del MMPI, Inventario Multifase de Personalidad de Minnesota, que es un test psicológico muy usado, creado en la década de 1950 por el Dr. Williams. Refinó este test, definiendo 3 categorías muy específicas de respuestas hostiles y actitudes, emociones y conductas. La actitud hostil principal que aisló fue el cinismo, que es desconfianza de los motivos del otro. La emoción principal fue la ira, y la conducta principal que aisló a este test fue la agresión. La agresión es un acto físico, aunque no necesariamente lo que describiríamos como violento. La agresión puede expresarse sutilmente como fachada, una postura o disposición de descontento, o la disposición a la discusión. El Dr. Williams luego requirió que los puntajes de cada uno de estos 3 componentes, actitudes, emociones y conductas, se sumaran para obtener un puntaje total de hostilidad. Muchas personas hostiles no creen que sean iracundas, enojadas, cínicas o agresivas. Más bien se describen a sí mismas como frustradas o tensas. La frustración, sin embargo, muy a menudo es una de las facetas del enojo, como lo es también la impaciencia. El hecho es que la mayoría de las personas están más enojadas de lo que creen. Hoy mucha gente en nuestra sociedad está enojada por dentro. Casi un 20% de la población en general tiene niveles de hostilidad lo suficiente altos como para poner en peligro su salud. 1 de cada 5 individuos, otro 20%, tiene niveles muy bajos de hostilidad, y el resto de la población está en los niveles intermedios. El enojo abarca desde la molestia menor a la ira furibunda. Para descubrir su propio estado de enojo, les sugiero completar el inventario de ira que hay al final de este libro. Si encuentra que su puntaje es el promedio o más alto que el promedio, tendrá que actuar porque su salud está en riesgo. Hostilidad y su corazón. La hostilidad produce reacciones fisiológicas muy reales en el cuerpo. Las personas hostiles liberan más adrenalina y norepinefrina en su sangre que las personas no hostiles. En términos generales, estas hormonas elevan la presión sanguínea, haciendo que se contraigan los vasos sanguíneos y aumente el ritmo cardíaco. Las personas enojadas también tienen niveles elevados de cortisol. Como vimos en un capítulo anterior, los niveles altos de cortisol hacen que el cuerpo retenga sodio, sal, lo cual agrava el problema de la presión sanguínea. El cortisol alto también eleva los triglicéridos y el colesterol, y hace que las plaquetas sean más pegajosas, todo lo cual predispone a la persona a la enfermedad cardíaca. Con el tiempo, si la hostilidad se vuelve parte de la identidad emocional de la persona, el problema de presión sanguínea se hace más permanente. La guerra, una de las experiencias humanas más estresantes, puede causar gran liberación de hormonas del estrés. Las autopsias de soldados muertos durante las guerras en Corea y Vietnam revelaron que el 75% de estas personas ya habían desarrollado alguna forma de aterosclerosis a la edad de 25 años o menos, y estos jóvenes hubieran vivido la zona de guerra emocional interna que habían pasado. Podría haberles causado tanto daño en sus sistemas cardiovasculares como lo hizo la guerra física en la que habían peleado. El daño de la alta presión sanguínea. Permítame darle un curso simple y corto sobre lo que es la alta presión sanguínea.
es tan dañina. Las arterias coronarias que proveen la sangre al corazón son probablemente las que más estrés sufren en nuestro cuerpo. Cada vez que el corazón late, estas arterias se aplastan, como sucede con una manguera de bomberos cuando no se utiliza. Luego, un chorro de sangre las infla al máximo. Este efecto de achantamiento y llenado se da más de 100.000 veces al día en 24 horas. Las hormonas de la reacción ante el estrés afectan principalmente la cubierta de las arterias, que se llama endotelio. Esta cubierta está formada por una única capa de células endoteliales, y se parece a la cubierta interior de una manguera de jardín. Es una capa resistente, pero que se puede dañarse si se ejerce demasiada presión sobre la pared del vaso sanguíneo. Cuando sucede esto, los glóbulos blancos, el colesterol y las plaquetas acuden al lugar para reparar el daño. Este parche de remiendo crea lo que llamamos placa aterosclerótica. Como las arterias coronarias proveen de sangre al corazón, que nunca descansa, son las que suelen mostrar más placas. También pueden pasar la pared arterial unas partículas microscópicas de LDL, colesterol malo, que allí se oxidan y hacen que se formen más placas. A medida que pasa el tiempo, pueden entrar en el área fibras de colágeno y células de músculo liso, atrapando fibrina, una proteína importante para la coagulación. Además de calcio y otros minerales, todas estas reacciones hacen que la pared arterial haga más gruesa y eventualmente disminuya el lumen o abertura central de la arteria. Las placas de grasa que cubren las arterias coronarias pueden romperse. Cuando la placa se rompe, las pegajosas plaquetas se unen entre sí y se pegan a la placa dañada. Esta bola de sangre pegajosa y grasa se hace cada vez más grande, como sucede con una bola de nieve que baja rodando la ladera de una colina. Eventualmente, esta bola de sangre y grasa puede llegar a ser tan grande como para taponar el vaso sanguíneo, o puede soltarse y viajar por la parte más angosta de este, bloqueándolo. En este punto, el resultado será un ataque al corazón. ¿Qué sucede durante los periodos de estrés? Se libera adrenalina en el sistema, haciendo que el corazón se acelere y su ritmo sea más fuerte. La adrenalina también hace que las arterias coronarias y el corazón se dilaten en su esfuerzo por enviar más oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco. Si las arterias coronarias están llenas de placas o si las paredes arteriales están engrasadas debido al daño de la alta presión sanguínea, entonces en lugar de dilatarse, las arterias coronarias se contraen. Imagine que su corazón late rápido y fuerte, luchando por cubrir la exigencia de más oxígeno y glucosa que pide el corazón y el cerebro, pero que en lugar de dilatarse y abrirse, las arterias coronarias se contrajeran. El corazón necesita entonces latir más fuerte y rápido, y cuanto más rápido y fuerte el latido, tanto más grande es la contracción. El resultado final será angina, un infarto, arritmia o la liberación de un coágulo de sangre que bloquea totalmente un vaso sanguíneo, produciendo muerte súbita. Las consecuencias no saludables de la hostilidad sin control. Muchos estudios médicos y científicos han vinculado el enojo, la ira, la hostilidad y otras emociones asociadas con enfermedades cardíacas. Resumiré algunos de los hallazgos aquí. Un estudio realizado en Finlandia mostró que la hostilidad es un factor de riesgo importante y de predicción de las enfermedades coronarias. Un estudio de la población realizado durante 9 años como seguimiento de este estudio original reveló
que los que tenían más altos niveles de hostilidad tenían 3 veces más posibilidades de morir a causa de enfermedades cardiovasculares, en comparación con quienes tenían puntajes de hostilidad menores. La hostilidad en realidad puede ser un mejor factor de predicción de riesgo de enfermedades coronarias que los factores de riesgo habituales de consumo de cigarrillos, alta presión arterial y alto nivel de colesterol. En el estudio participaron unos 800 hombres, la edad promedio era 60 años. Cuando se midió su nivel de hostilidad por medio de un cuestionario, el 45% de los pacientes reportó al menos un evento cardíaco en los siguientes 3 años del seguimiento. Los hombres con más alto puntaje de hostilidad en la prueba fueron los que más posibilidades tenían de sufrir problemas cardíacos, según revelaron los investigadores. Ichiro Kawashi, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, también ha informado sobre estudios que vinculan en el ojo con la enfermedad coronaria. Dice, el riesgo relativo de ataques cardíacos entre pacientes enojados se ve igual de alto que los que fuman o tienen hipertensión. Los médicos clínicos deberían evaluar a sus pacientes su historial de enojo y pensar en referirlos a una terapeuta en manejo de ira o consejero. Otros investigadores médicos también han informado sobre esta relación. De hecho, un estudio reciente ha indicado que la hostilidad presenta mayor riesgo de enfermedad cardíaca que el fumar o el colesterol alto. En este estudio en particular, realizado sobre 774 hombres de 60 años de edad promedio, los investigadores tomaron en cuenta todos los factores de riesgo tradicionales: fumar, colesterol alto, proporción, cintura, cadera, consumo de alcohol, factores socioeconómicos bajos y hostilidad. Encontraron que entre los hombres con más alto nivel de hostilidad, casi un 6% tuvo al menos un evento cardíaco durante el estudio, como un ataque o un ingreso al hospital por problemas cardíacos. Este porcentaje de incidentes cardíacos eran significativamente mayor que la tasa de problemas cardíacos asociados con cualquier otro factor de riesgo. El negarse a hacer frente a la ira reprimida puede abrirle la puerta a la muerte prematura. En un estudio de seguimiento de 25 años, con 255 estudiantes de medicina de la Universidad de Carolina del Norte, el Dr. John Berarfu, hoy en la Universidad Duke, encontró que quienes tenían puntajes más altos de hostilidad en un test de personalidad estándar tenían un riesgo casi 5 veces más alto de morir de enfermedades cardíacas que sus compañeros menos hostiles. También tenían 7 veces más posibilidades de morir al llegar a los 50 años de edad. En un estudio similar entre estudiantes de abogacía, los que tenían más altos niveles de estrés tenían un riesgo 4 veces mayor de morir dentro de los siguientes 25 años. ¿Tiene usted ira reprimida? El Dr. Haley utiliza diversos tests para determinar si las personas son reactoras calientes, es decir, si por lo general tiene hostilidad crónica y alta presión errática. Hace que jueguen juegos de video y realicen cálculos mentales, como restar mentalmente 7 números comenzando por 777. También hace que tomen parte en un test de presión fría, que implica poner las manos en agua helada durante 7 segundos. Si la presión sanguínea sube dramáticamente durante estas pruebas, hay muchas probabilidades de que la persona sea un reactor caliente. En mi consultorio he descubierto que la mayoría de las personas que tienen hostilidad reprimida lo saben dentro de sí, pero lo llaman con distintos nombres: fusible corto o mal genio, o por ejemplo, otros me dicen que están altamente motivados y que por eso no son muy impacientes. El estado de frustración constante es en realidad una forma sutil de hostilidad arraigada a la ira hacia los demás, hacia situaciones y circunstancias. Y hay otros que me dicen que cada tanto pierden el control, pero que se enfrían tan rápidamente como han entrado en ebullición. Más tarde,
me contarían sobre los problemas que siempre parecen causarle estas explosiones de ira. A menudo son eventos similares o reiterados con las mismas características. Eso es hostilidad. Su hostilidad tiende a volver a una instancia o serie de instancias ocurridas en el pasado o a veces muchos años antes o incluso durante su infancia. Las personas hostiles internalizan o entierran su enojo, crean un ambiente de olla de presión en su interior, como lo hizo Carr. Necesitamos recordar que no hay evento o experiencia en particular que produzca hostilidad automáticamente. Carr, por ejemplo, puede haber sido la única persona que salió de la situación de crisis en la iglesia con un sentimiento de hostilidad. Para otras personas ese evento puede haber traído alivio o alegría. Es nuevamente cuestión de percepción, creencia e internalización.